¿no? El ciclo Rankine es una modificación del ciclo de Carnot, en donde justamente se eliminan estos problemas que les he mencionado, que tiene la implementación del ciclo de Carnot y hay un proceso real. Las plantas generadoras de electricidad a partir de combustible, también conocidas como plantas termoeléctricas, utilizan el ciclo Rankine. Bueno, en realidad utilizan modificaciones del ciclo Rankine para la producción de energía. Entonces vamos a estudiar ahora el ciclo Rankine, pero sobre la base del ciclo de Carnot, ¿no? Entonces miren, este es el ciclo de Carnot en un diagrama de presión-volumen. En el ciclo Rankine, la etapa 1-2, la expansión isotérmica, que es la etapa en donde el fluido recibe energía desde el depósito caliente, se reemplaza por un proceso isobárico, es decir, por una expansión isobárica. Ya no una expansión isotérmica, sino una expansión isobárica. De tal manera que el punto 1 ya no es un líquido saturado, sino es un líquido subenfriado. Y el punto 2 ya no es un vapor saturado, sino un vapor sobrecalentado. Es decir, la temperatura del punto 1 y la temperatura del punto 2 ya no son iguales. Lo que sí va a ser igual es la presión. La presión del punto 1 se considera igual a la presión del punto 2. Por eso que decimos que pasamos de un proceso isotérmico a un proceso isobárico. Se parecen, ¿no? Son muy similares. Claro, son muy similares porque dentro de la región de coexistencia la temperatura y la presión no cambian cuando se produce el cambio de fase. Es decir, el cambio de fase se desarrolla a temperatura y a presión constante. Igual estamos pasando desde la fase líquida a la fase gaseosa, solo que este gas ya no es saturado. Este proceso 1-2 en un diagrama temperatura-entropía, ¿cómo sería? Recuerden ustedes que en el ciclo de Carnot, esto es una línea que va desde el líquido saturado hasta el vapor saturado, ¿verdad? Aquí ya no va a ser así. Aquí va a ser de esta manera. El punto 1 está ubicado aquí, en la región de líquido subenfriado. Y el punto 2 está ubicado aquí, en la región de vapor sobrecalentado. Y tanto el punto 1 como el punto 2 están ubicados sobre la misma isóbara, es decir, tienen la misma presión, es lo que hemos indicado acá. Y las isóbaras en un diagrama temperatura-entropía tienen este comportamiento, ¿no? Bajan, llegan a la región de coexistencia, se vuelven horizontales y luego siguen bajando. Entonces, el trayecto 1-2 será este, pues, ¿no? Presión constante hasta volverse líquido saturado, se vuelve vapor y el vapor sigue calentándose. Ve cómo la temperatura del punto 2 no es igual a la temperatura del punto 1. Aquí ambos puntos están a la misma temperatura. Este es el primer cambio que sufre el ciclo de Carnot. En el ciclo Rankine, la etapa 1-2 ya no es isotérmica, sino es isobárica. Luego, la etapa 2-3 es un proceso de expansión a entropía constante. Eso significa que esta etapa 2-3 debe pasar por un expansor. Y los expansores, como habíamos estudiado, pueden ser ideales, sí, pero en realidad no son ideales, ¿no? Pero vamos a suponer que fuesen ideales. Bueno, si es así, entonces el proceso de expansión debe desarrollarse a entropía constante. La etapa 2-3 sería de esta manera, entonces, un proceso adiabático en donde la presión se reduce y también la temperatura. En un diagrama temperatura-entropía, esto sería de esta manera, ¿no? A entropía constante, si es que el expansor fuese ideal. Noten ustedes esto, este trayecto 2-3 es el trayecto del gas dentro del expansor. Y fíjense que a medida que va pasando por el expansor sigue siendo gas, ¿no? Sigue siendo gas, es correcto. Yo les había indicado hace un momento que no debería uno trabajar
o diseñar un sistema de expansión en donde el gas se vuelva líquido, o al menos una parte del gas se vuelva líquido. Eso no debería ocurrir, eso debe evitarse. Aquí en este ejemplo, este es un ejemplo nada más, el punto 3 ha caído dentro de la región de coexistencia, pero al menos no tan adentro como aquí. Aquí fíjense, la distancia es mayor, porque estoy partiendo de este punto. Pero si parto de un punto que está más hacia la derecha, pues es evidente que el punto 3 se va a encontrar también más cerca a la curva de vapor saturado. Pero aún así esto no sería correcto. ¿Cómo puedo evitar que el punto 3 caiga dentro de la región de coexistencia? Haciendo que este punto 2 se mueva más hacia la derecha todavía. Si se moviese más hacia la derecha, entonces el punto 3 caería fuera de la región de coexistencia, ¿no? Eso puede ser una alternativa, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Así que lo voy a poner acá provisionalmente, que este punto 3 cae aquí, muy cerca a la región de puro vapor. O sea que este es un vapor con un poquito de líquido. Y vemos que la etapa 2-3 del ciclo Rankine es similar, ¿no?, a la del ciclo de Carnot. Sí, es similar. Ojo que estoy bosquejando acá un ciclo Rankine ideal en realidad. Después vamos a ver cómo esto va a cambiar. En la etapa 3-4, en el ciclo de Carnot, se tiene un proceso de condensación a temperatura constante. Bueno, en el ciclo Rankine, esa compresión isotérmica se cambia por un proceso de compresión isobárica. Es decir, que ya no es aquí un proceso isotérmico, sino es un proceso isobárico. Pero más todavía, el punto 4 ya no va a estar ubicado dentro de la región de coexistencia. No, el punto 4 va a estar ubicado aquí, en el líquido saturado. Es decir, que el proceso de condensación se va a desarrollar hasta que todo el vapor se vuelva líquido. Eso es más viable, eso es más real. Eso es algo que sí se puede implementar a nivel industrial, la condensación de todo el vapor. En el diagrama temperatura-entropía, pues esto corresponde a que el punto 4 se ubique por aquí más o menos, en la curva del líquido saturado. Es un proceso de compresión isobárica. Finalmente, en el ciclo Carnot, el fluido pasa por un proceso de compresión a entropía constante. Es decir, pasamos de este punto y regresamos al punto 4. En el diagrama temperatura-entropía, eso representa pasar este pequeño tramo. Ahora, aquí, fíjese que el punto 4 es un líquido. Y este líquido lo están comprimiendo, de tal manera que lo están llevando hasta el punto 1, a entropía constante. Es una compresión ideal. Esto se puede hacer, por supuesto, en una bomba. Las bombas trabajan con líquido y el punto 4 es puro líquido. No era como aquí, que el punto 4 es una mezcla, ¿no? Ahí sí no lo puedes meter a una bomba. En cambio este punto 4 sí lo puedes meter a una bomba y puedes originar este incremento de presión. Mire cómo la presión se incrementa hasta volver otra vez al punto 1 y el proceso continúa otra vez. El ciclo Rankine es un ciclo que es viable desde el punto de vista tecnológico, es decir, que se puede implementar y es la base de las plantas termoeléctricas. En realidad una planta termoeléctrica no trabaja con el ciclo Rankine así como está aquí. Esta es una forma bien sencilla de ver cómo trabaja una planta termoeléctrica. Entonces, ¿cómo tendríamos aquí el ciclo Rankine ideal? Este es un ciclo Rankine ideal, ¿no? Vemos que empezamos en este punto. Aquí tengo agua subenfriada, es este punto 1, que ingresa al caldero, recibe energía, se vaporiza, pero no solo se vaporiza, sino se sobrecalienta. Es decir, no solo tengo vapor saturado, sino el vapor saturado se sobrecalienta y tengo vapor sobrecalentado. Y este vapor sobrecalentado pasa a la turbina y en la turbina pierde presión. El proceso 1-2, este proceso en el caldero, es un proceso que se desarrolla a presión constante, pero a una presión alta. Y cuando pasa por la turbina, toda esa presión la pierde, su presión cae, pasa al punto 3, a menor presión. Y al perder esa presión, genera trabajo.
Este vapor con baja presión pasa a un condensador donde se vuelve completamente líquido, pierde energía aquí hacia el sumidero. Este líquido luego, que está a baja presión, estamos trabajando en esta isóbara de baja presión, este líquido tiene que incrementársele su presión. ¿Por qué? Porque luego va a ir por un proceso a presión alta. ¿Y qué hago para eso? Pues lo paso por una bomba. La bomba le va a incrementar la presión al líquido. Porque si no le incrementas la presión, si tú dices me voy a bajar la bombita y voy a mandar este líquido directo al caldero, no vas a poder hacer eso, porque este líquido, el punto 4, está a una presión baja. El caldero está a una presión alta. Tú no puedes ingresar un fluido de baja presión a un ambiente de alta presión. Pero la bomba consume energía en forma de trabajo. Él necesita de energía en forma de trabajo. ¿De dónde vas a tomar esa energía? De la turbina. La turbina genera trabajo. Una parte de ese trabajo se lo va a llevar la bomba. La cantidad de energía que necesita la bomba es menor a la cantidad de energía que genera la turbina. Si la turbina genera 100 unidades de energía, la bomba te consume 2 unidades de energía. ¿Cuánto te queda de diferencia? 98. Ese es tu trabajo útil. El trabajo que luego se va a convertir en trabajo eléctrico y vas a tener electricidad para poder transmitir y poder vender y ahí estás en millonario. ¿A partir de dónde salió este trabajo? De acá, del combustible que has comprado. Tú compras carbón, te cuesta, lo quemas, esa energía lo pasas al agua, se vaporiza, pasa por tus turbinas, genera trabajo, una parte de ese trabajo tú mismo lo consumes en tus bombas y tienes electricidad que lo vendes. Claro, la segunda ley te va a decir, toda esta energía que es consumido no lo vas a poder convertir en trabajo, no. Una parte lo vas a botar al medio ambiente. Lo ideal sería que no botemos nada, no se puede, es imposible. Entonces, este es un ciclo Rankine, pero es un ciclo Rankine ideal. ¿Por qué decimos que es ideal? Porque aquí hay muchas simplificaciones que en realidad tampoco se pueden dar.